Cristo trajo esta esperanza, cómo Cristo trajo esta felicidad que no encontramos en nada ni en nadie. Entonces Cristo transformó nuestras vidas. Ahora, de la misma manera, nosotros siendo saciados por Cristo, preservados por Cristo, ahora tú y yo somos la sal de este mundo. Contenemos el mal, parándonos firmes en nuestras convicciones en medio de un mundo que está desvaneciéndose. En medio de este mundo nosotros estamos conteniendo, preservando lo real de Dios, pasando este conocimiento de generación en generación. Porque Dios ama y respeta y da un pacto a aquellos que aman a Dios. Dice hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones de ellos. Entonces quiere decir que la manera en que yo soy transformado y voy siendo transformado es la manera en que yo estoy impactando a mis generaciones. Yo estoy impactando allá afuera. Entonces quiere decir que tenemos un propósito y una utilidad en el Evangelio. No importa de dónde venimos, qué pasado tenemos, hay propósito y utilidad para tu vida en el reino de Dios, amado. ¿No te gozas por eso? Dale un aplauso al Señor si lo puedes creer, por favor. Ahora, por su parte, la luz disipa las tinieblas y cambia para bien el entorno, alumbra el entorno, pero la luz también sirve, amados, para saber el camino a seguir y muestra la verdad. Eso debemos de entender. Ahora, fíjate bien. Ándale así. Ahora, fíjate bien. El Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces quiere decir que en lo que yo estoy guiando mi vida con la palabra de Dios en medio de un mundo oscuro, yo estoy impactando a los demás. Ahora que fuimos al campamento, yo me llevé como cuatro lamparitas porque la mayoría no tenían. Y es imposible sin lámpara cuando no hay focos, cuando no hay reflectores. Había pocos en el rancho, pero necesitábamos lámparas. Así me veo medio macabro, ¿verdad? Les voy a contar una historia. Y realmente, amados, tú y yo tenemos el entendimiento que este mundo está en oscuridad. En lo que yo guío mi vida con la luz de la palabra de Dios, yo estoy impactando a mi alrededor. A los míos primeramente y a los que están a mi alrededor. Esto es lo importante y lo interesante del Evangelio, que una persona transformada, que una persona edificada en Cristo, si gustas ya prenderle la luz, gracias Eric, se convierte en alguien que tiene un testimonio para este mundo que necesita de Dios. Entonces, como la luz, los hijos de Dios son testigos de la verdad de Cristo en un mundo perdido y oscuro, amados. Entonces, por la gracia de Dios puedo contener el mal. Soy la sal de mi hogar, soy la sal en mi casa, soy la sal allá afuera. Podemos contener el mal en nuestra sociedad y por la gracia de Dios podemos ser luz con buenas acciones que impactan la oscuridad en este tiempo. Por la gracia de Dios. Ahora, fíjate cómo Efesios capítulo 2, verso 8 nos habla que por gracia de Dios somos salvos y que Dios nos preparó para buenas obras desde antes de la fundación del mundo. Entonces quiere decir que la gracia incluye un resultado en nosotros, que tú y yo nos convirtamos en personas que sus acciones son de impacto para los demás. Ahora, con mis obras yo no puedo ganar el favor de Dios. Con mis obras yo no puedo ganarme esta salvación, pero mis obras son el resultado de haber recibido gracia, conocer gracia, experimentar gracia. Entonces, amados, somos llamados a ser sal y luz en este mundo.
No es una luz propia, es la luz de Cristo. Es la luz de Cristo. Qué glorioso propósito y utilidad tiene la vida de quienes son discípulos de Jesús. ¿Te has sentido que no tiene propósito tu vida? ¿Te has sentido así como que, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿O mis hijos crecieron? ¿O qué ha pasado? ¿Qué sigue en mi vida? ¿Sabes qué sigue? Que tus buenas acciones sigan testificando que Cristo es el Señor de tu vida, que antes estabas lejos de Dios, pero en su amor Dios te acercó a Él y ahora eres un testimonio viviente. El apóstol Pablo dijo, somos cartas leídas por todos. Quiere decir que nos están viendo, nos están leyendo. Todo discípulo de Jesús ocupa un lugar útil y de propósito en el reino de Dios, en la iglesia de Cristo. Sin importar la edad, sin importar el contexto de tu vida, hoy en tu presente la gracia te alcanzó y la gracia te está capacitando para dar un testimonio y ser la sal y ser la luz que este mundo necesita. Dale un aplauso al Señor y gózate por favor con esta verdad. Amados, la gracia de Dios es tan grande que nos transforma completamente. Ahora, hay un problema aquí, que el instinto humano tiende a creer que nuestro comportamiento hace que Dios nos ame más y que nuestra bondad active la bondad de Dios. El hombre tiende a buscar la religión, ¿sabías tú? La religión es todo esfuerzo por ganar la aprobación de Dios. A todos los seres humanos se nos da eso. ¿Por qué? Porque así sucedió desde el jardín del Edén. El hombre peca, él y su mujer, y se hacen túnicas de hojas de higuera. Ellos intentan en su esfuerzo cubrir su desnudez, agradar a Dios, lo cual no les resultó. ¿Qué dijo Dios? No va a ser como el hombre quiera acercarse a mí. Preparó túnicas para ellos de piel de animales. ¿Qué quiere decir eso? Que se tuvo que derramar sangre, profetizando que el Cordero de Dios iba a venir en la persona de Cristo un día. Así que el hombre no se puede redimir en sus propias fuerzas. Hay un camino, hay un sacrificio perfecto que llenó de satisfacción el corazón del Padre, y ese es el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces el hombre no se puede justificar. Ahora, la Biblia habla que Cristo fue aprobado por Dios, y ahora a través de estar unidos a Cristo, tú y yo somos aprobados por Dios. Ahora, toda obra que hagamos, todo esfuerzo por servir a Dios, es el resultado de haber recibido gracia en nuestras vidas. Necesitamos entender, amados, que todo es por gracia. Si yo fui salvo y estoy en los caminos de Dios, es por gracia. Si yo estoy perseverando en los caminos de Dios, es por gracia. Y todo esfuerzo que yo estoy haciendo para la obra de Dios, toda aquella acción para exaltar el nombre de Cristo, también es por gracia. Y Dios quiere que seamos una iglesia que impactemos, la iglesia de Cristo. Pero hay un círculo que Dios quiere romper entre nosotros. Y este círculo son los extremos de la gracia, que no nos permiten ser sal, que no nos permiten ser luz en este mundo. En Hechos capítulo 20, verso 27, nos dice: porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. La Reina Valera dice: les declaré todo el consejo de Dios. Entonces quiere decir que se tiene que entender el mensaje del evangelio completo. ¿Por qué, amados? Porque muchos, no queriendo ser religiosos o legalistas, se van a un extremo, al extremo de abusar de la gracia de Dios, y caen en libertinaje. Entonces ellos dicen:
pues Dios me perdona, Dios me ama, así que pues voy a vivir como mi carne me dicte. Esto es abusar de la gracia. Y otros, por no caer en el libertinaje, se van al otro extremo, de abusar de la gracia de Dios también, y se van al extremo del legalismo. Y esto no es eficaz. No es eficaz. Y este círculo se tiene que romper. Dios lo quiere romper. Fíjate lo que pasa muchas veces con nosotros. Venimos a la iglesia, recibimos la palabra de Dios, pero la creemos con legalismo. Es decir, comenzamos a ver, es que tengo que hacer esto, portarme así, entonces Dios me va a aprobar, entonces Dios me va a bendecir, y comenzamos a creer en el legalismo. Pero ¿sabes qué pasa cuando creemos en legalismo? La palabra de Dios, terminamos cansándonos y nos vamos al libertinaje. Entonces todo el consejo de Dios se tiene que creer bajo la gracia de Dios, bajo el entendimiento que es por gracia, que no son mis méritos, que es el mérito de Cristo en la cruz, lo cual me hace aceptable para Dios. Y esa aceptación, por gratitud, yo respondo con obediencia, andando en gracia. Es por gracia. Y este círculo de legalismo y luego el libertinaje es muy peligroso. Te daña a ti y daña el testimonio de la iglesia de Cristo. Tu testimonio. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Todos somos la iglesia. Ahora, muchas veces vemos libertinaje y actuamos con legalismo, lo cual es incorrecto también. Y tenemos gente vacunada contra el evangelio porque vio libertinaje o legalismo en su iglesia. Ahora, eso no los justifica para no creer en Jesucristo. La gente siempre dice, no, yo no voy a la iglesia cristiana porque ahí hay un montón de hipócritas. Eso no es excusa. No hay excusa para no buscar a Cristo. Sí, las iglesias están llenas de pecadores, como todos. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvar al pecador, a redimir al pecador. Dios no vino a buscar y a llamar santos ni perfectos. Él vino a buscar y a llamar a pecadores al arrepentimiento. Existe un Romanos 5, acompáñame a Romanos 5. Entendemos la gracia en este amplio sentido. Romanos 5, por favor. Verso 1, dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que la gracia me alcanza a través de Cristo y logro tener una paz delante de Dios, paz con Dios por los méritos de Cristo. Fíjate bien lo que dice: justificados pues por la fe. No dice justificados pues por sus acciones, por sus esfuerzos propios, no, por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó en esa cruz por ti y por mí. Por gracia somos salvos. Pero existe un Romanos capítulo 6, para no irnos al extremo del libertinaje. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces hay un Romanos 5 que me amplía el lado de la gracia, que Dios me escogió, Dios me salvó, no por obras, fue por la fe en Jesucristo, fue porque Jesús hizo su sacrificio de tal manera que fue agradable ante el Padre. Estando unido a Cristo, Dios se agrada de mí.
Pero hay un Romanos 6. Existe un Romanos 6 que me lleva al entendimiento que la gracia de Cristo, me lleva a un empoderamiento para vencer el pecado, para ser transformado. Me capacita para salir del lugar de como vine a Cristo, en traumas, en pecado, en condenación, para darme una vida plena en Cristo, siendo bendecido, siendo bienaventurado por Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso al Señor, por favor. La gracia de Dios es completa. Amados, Romanos 12:1 dice: por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos con sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es culto racional de ustedes. Amados, ¿cómo vino la misericordia de Dios a nuestras vidas? Cuando estábamos en la oscuridad, ¿sí o no? Cuando estábamos en dolor, en derrota, en condenación. Por ejemplo, la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo vino la misericordia de Dios a Pablo? ¿Saben cómo vino? Cuando él estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, cuando él fue asesino aún de cristianos, la misericordia llegó a Pablo. Entonces, aquí en Romanos 12 se nos está hablando de cómo responder a lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo, antes de dar instrucciones de una vida cristiana, les está recordando las misericordias de Dios y les está rogando por las misericordias de Dios, que se presenten como sacrificio vivo, agradable para Dios. Entonces, antes de las instrucciones viene la gracia de Dios. Y si tú y yo estudiamos las bienaventuranzas y nos damos cuenta, son instrucciones de Dios. Pero por eso tenemos que entender la gracia aquí en Mateo 5 y darnos cuenta del que nos está diciendo las instrucciones, nos mostró gracia en la cruz del Calvario. Entonces, gracia es antes de las instrucciones. Ahora, ¿qué pasa cuando creemos que nos ganamos la aprobación de Dios con nuestros esfuerzos? Pensamos que la bondad de Dios se gana con nuestra bondad. Quiere decir que estamos disminuyendo la gloria de Dios. Y esto es fatal, porque nos estamos haciendo un Dios como nosotros queremos. Y eso es idolatría, eso es religiosidad. Eso no glorifica a Dios, porque Dios no cambia. No es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Su santidad es absoluta, es magnífico, es grande. Es poderoso, está lleno de amor y de misericordia. Nuestro corazón tiende a escuchar aquí en Romanos 12 esto: tienes que ser un sacrificio agradable a Dios para que Dios te acepte. Eso es lo que tendemos a entender y a escuchar, ¿sí o no? Pero lo que Dios está diciendo es lo siguiente: les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Es que a través de Cristo somos aceptados en Él. Y por esta gracia, preséntense como sacrificio agradable delante de Dios ahora ustedes. Entonces, amados, Dios ha provisto misericordia a través de Cristo Jesús. Dios ha provisto esta gracia a través de Cristo. Entonces, cuando yo estoy unido a Cristo, Cristo en mí hace la diferencia. Estoy muerto al pecado, al mundo, y Cristo vive en mí. Y Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Ahora, Miqueas capítulo 7, verso 18, dice una verdad que debe de conmover nuestros corazones.
Dice la verdad que Dios se deleita en la misericordia. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios se deleita en la misericordia. ¿Qué pasó cuando los discípulos de Jesús estaban tan enojados porque Samaria no había escuchado a Jesús? Y Juan y Santiago le dicen a Jesús: Señor, vamos a hacer llover fuego del cielo, ándale, ora para que se quemen, te achicharren estos. Pero Jesús dice: no he venido a condenar al mundo, he venido a salvar lo que se ha perdido. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios es que Él se complace en la misericordia. Dios se deleita en la gracia. La misericordia es transformadora, iglesia. La gracia es transformadora. La misericordia nos cambia, la gracia nos cambia. La gracia transforma nuestras relaciones. La gracia nos transforma. Somos sal y somos luz cuando somos transformados por la gracia de Dios. ¿Quién puede ser un manso y un humilde de corazón? Alguien que la gracia lo alcanzó. ¿Quién puede ser alguien limpio de corazón? Alguien que está sumergido en la gracia. ¿Quién puede ser alguien misericordioso? Alguien que ha conocido gracia. Alguien que ha experimentado la bajeza del pecado. Necesitamos gracia, amados. Por gracia somos salvos, por gracia somos aceptados y somos capacitados para vencer. Romanos 12:1 dice de nuevo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que se presenten como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. El que sabe vivir en la gracia de Cristo será bienaventurado, amados. Será más que bendecido. ¿Por qué no te pones sobre tus pies, por favor? Salmo 24, verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Pero quiero agregar el verso 5 que no leímos al principio. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Jesús dice: más bienaventurado el pobre en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces quiere decir que nadie puede subir al monte del Señor. Solo Cristo subió al monte, haciendo referencia a que solo Cristo agradó a Dios. Ahora su obediencia nos la otorga, su gracia, para que nuestros corazones sean transformados y así recibir las bendiciones del reino de Dios para nuestras vidas. No es en nuestro esfuerzo, es por su virtud. No es en nuestra bondad, es por su bondad. Yo respondo a la gracia con mi disposición, con mi decisión por Cristo, por honrar a Cristo. Yo decido en esta tarde dejar el orgullo y querer justificarme toda la vida en mis propias fuerzas. Yo decido en esta tarde creer en la gracia
ser manso y humilde de corazón. Yo decido. ¿Por qué? Porque Cristo decidió mostrarme gracia. En respuesta a la gracia, yo me entrego a Cristo. Dile al Señor: gracias por Jesucristo, Dios. Gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Gracias porque soy incapaz de agradarte en mis propias fuerzas, pero Cristo en mí hace la diferencia. Pero Cristo en mí hace la diferencia. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Dile al Señor: estoy juntamente crucificado contigo, Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una vez más dile: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En el nombre de Jesús. Gracias por Jesucristo, Señor. Señor, queremos agradarte. Recibimos hoy también gracia para hacerlo. Señor, queremos honrarte. Recibimos gracia para hacerlo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por último, quiero leerles 1 Corintios 15. Hay unos versos que tenemos que llevarnos también. Pablo, a partir del verso 3, comienza a narrar a quienes se mostró Cristo después de resucitar de los muertos. Dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, como se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacob, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pero yo soy el más insignificante, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Di conmigo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Este es el corazón de una persona que conoció la gracia de Dios, que entendió la gracia de Dios. Este es el corazón de alguien que sabe que es por gracia. Y aún, fíjate lo que dice: he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Muchos cristianos comienzan con la gracia y saben que son salvos por gracia, pero todo el demás cristianismo y todo lo demás que van experimentando con Dios, comienzan a sentirse que es su propio esfuerzo, que es su desempeño como cristianos. Entonces empieza con la gracia y sigue con la gracia, iglesia. Por gracia he trabajado más que ellos, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces mi disposición que he tenido al evangelio es por gracia, y lo que yo pueda hacer en el evangelio y lo que pueda hacer por Cristo, por el evangelio, es por gracia, por gracia. Dile al Señor: Señor, que nunca me aparte de ti, Señor, y de tu gracia. Gracias por Jesucristo, Dios, en el nombre de Jesús. Quiero dar un momento para todos aquellos que necesitan a Cristo Jesús, que reconocen que no están unidos a Cristo. Jesús en su palabra nos dice en San Juan capítulo 14
Verso 6, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Jesús es el camino que Dios ha trazado, es la verdad que debemos de abrazar, y es la vida que tú y yo podemos escoger. Si tú y yo lo hacemos, dice la Escritura, que Él nos salva de nuestros pecados y nos da una eternidad con Él. No solamente la vida eterna comienza cuando uno muere en esta tierra, sino la vida eterna comienza desde el primer momento en que tú unes tu vida a Cristo, te entregas a Cristo y declaras que Jesucristo es el Señor de tu vida. Una vida comienza a nacer, una vida nueva, plena en Cristo Jesús. No perfecta, pero sí transformada por Cristo. Quiero dar la oportunidad. Si tú necesitas esto en tu vida, si tú has probado con la religión, si tú has probado con muchas cosas y te das cuenta que no ha habido resultado, hoy es tu oportunidad. Dile al Señor en tu lugar: Padre, he pecado contra ti, te pido perdón por mis pecados, te abro la puerta de mi corazón para que tú me cambies, para que tú me transformes. Señor, hoy confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. Uno mi vida a Cristo Jesús. Y te doy gracias por proveerme salvación en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Nos despedimos de esta transmisión. Dios les bendiga. Iglesia Renueva es su casa. Amados, vamos a hacer una oración y estaremos despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que esta semana vayamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y también, Señor, que continuemos orando por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestra gente. Oramos que en el nombre de Jesús, cada familia aquí representada sea guardada, sea bendecida en Cristo Jesús. Y todo lo que tú tienes para nosotros lo podamos experimentar de una manera palpable en el nombre de Jesús. Declaramos victoria para esta semana, gracia y favor para avanzar, para seguir creciendo espiritualmente, para seguir recibiendo de ti bendición, provisión, protección. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.